Vamos a iniciar este libro que se titula Cuando regrese la primavera, Medium Divaldo Pereira Franco, por Espíritu Amelia Rodríguez. Prólogo. Página 11. Una obra más de esta verdadera poetisa en prosa que es Amelia Rodríguez. Su particular manera de ver la vida de Jesús la llevó a escribir una nueva sinfonía sobre él y su obra, que ella siempre siente y transmite en profundidad. Con su estilo definido y su acendrado amor cristiano, logra imprimir en estas páginas un sello tal de veracidad que permite que todas las situaciones vividas por Jesús cobren nueva vida y color, dejándonos su lectura el sabor dulce y el aroma suave de todas las enseñanzas del Maestro, tal como fueron en ese entonces y tal como siguen siendo en la actualidad. Nada está desperdiciado. La naturaleza, el color, la musicalidad, todo sirve de magnífico marco para realizar aún más la rutilante figura del Nazareno, el manso pero que al mismo tiempo el valiente y enérgico para soportar en silencio y bendecir el dolor. Toda la obra, edificada como una gran página musical, logra su clímax mayor en la lección difícil, donde el humilde pescador recibe del Maestro la más alta enseñanza cristiana aún incomprendida, la del amor y el perdón. Son 22 breves narraciones, 22 joyas vivas, 22 inolvidables lecciones de alto nivel moral. Ante la magnitud de los temas tratados, deseamos haber logrado transmitir de la manera más fidedigna posible esa frescura y esa poesía de estas páginas para que no se pierda su esencia, pues es nuestro deseo que su mensaje cale hondo en los espíritus, para sumergirlos en un mar de cálidas vibraciones reconstituyentes, a fin de que puedan proseguir por el camino con renovadas energías de alegría y paz. Nidia Elida Lorenzo. Cuando regrese la primavera. Algunos historiadores dedicados a realizar estadísticas probables, por falta de datos exactos, al hacer un recuento retrospectivo de los sucesos humanos, llegaron a la lamentable conclusión de que poquísimas veces la Tierra no tuvo la presencia de la infame y renombrada Hidra de la guerra. Los generales gobernaron más tiempo que los filósofos, los aventureros belicosos dominaron casi siempre y dirigieron las naciones más que los sabios. Invariablemente los pueblos lucharon contra los pueblos y a cada instante las naciones se levantaron unas contra otras sin tener en cuenta el número de vidas cegadas en esas pasiones militares. La inmensa caravana de conquistadores arbitrarios que, a pesar de todo, prosiguieron hacia el sepulcro donde se disolvieron sus adquisiciones y hurtos que obtuvieron como resultado de crueles batallas, nada enseñó a la posteridad. Los hombres que tuvieron el poder y el gobierno transitorio en sus manos déspotas, halagados en sus carros y troncos de oro, llegaron también, envidiados y odiados, a la iria, a la fría sepultura, despertando después en regiones de dolor y sombras inconcebibles donde pululaban sus víctimas sedientas de venganza y se consumieron allí en expectativa de odios después de constatar la sobrevivencia al cuerpo que ellos maltrataron y consumieron. Las lecciones de ese pasado ignominioso de luchas fratricidas no enseñaron históricamente a las generaciones futuras otra cosa que no sea el mejoramiento de la estrategia del combate y las artimañas para destruir más violenta y calamitosamente. La historia se ha repetido demostrando que la lucha por la vida se tornó más feroz en el momento en que fue azuzada por la codicia desmedida. Generalmente el conocimiento estructurado para lograr la felicidad solo engendró el despotismo, la dictadura del poder, la criminalidad descontrolada. El cultivo del arte, la cultura, la ciencia y la ética realizado en millares de años de civilización hoy parece dar una cosecha de amarguras en la que penetra al hombre debilitado, aturdido, sin rumbo. En aproximadamente 3.500 años de historia, solo unos 3 siglos se vivió sin guerras. Actualmente la grandeza y la miseria se entremezclan como en los días de barbarie, con vestimentas nuevas y convivencia vieja. Las luces de la inteligencia y las tinieblas de la razón se unen en negociaciones insensatas y disparatadas.
las elocuentes y antiguas páginas de Homero, Hesidio, Solón y Píndaro, de Plauto, Terencio y Catón el Viejo, de Ovidio, Virgilio y Horacio, fueron dejadas de lado ante la ola de demencia que en el hombre, de la valorización del sexo, surge de la propaganda, del escándalo y de la publicidad de las llagas morales de los débiles que simulan ser fuertes sin otra finalidad que la de vender miserias y disfrutar de pasatiempos. Venerables figuras del ayer que aportaron valiosas contribuciones caen heridas por el escalpelo de la frivolidad, cuyo bisturí ahonda en las fragilidades humanas para destruir el mito. Como dicen los apologistas de la violencia, y presentan solamente sus caídas y sus desordenadas y abismales flaquezas e irremediables mutilaciones de resultados siempre nocivos. Se estructuran programas de paz, se celebran acuerdos de justicia y solidaridad para ser rotos y violados un segundo después. Los poderosos medios de comunicación, pudiendo presentar las claridades del futuro en la aldea global de los hombres, solo divulgan generalmente las sombras que dominan la actualidad. Un largo invierno se abate sobre la tierra y el hombre declina en triste noche moral. La Ilíada y la Odisea son una síntesis de la civilización griega con sus luchas, narraciones, batallas, poemas, discursos, epopeyas cantando en boca de Homero. Los lusitanos narran la grandeza de un pueblo que ama, que se lanza al mar para crecer y conquistar tierras lejanas. Don Quijote de la Mancha retrata las aventuras de un hidalgo exaltado por la lectura de libros de caballería que se torna un personaje conmovedor. Asistido por la sensatez y finura de trato de su escudero Sancho Panza, se muestra ardiente en la fe, reflejando en su alma la grandeza de los sentimientos nobles de la justicia y la poesía. Shakespeare escribe la tragedia de Hamlet sobre la base de las dignas búsquedas de un príncipe sensible y sus íntimos tormentos en un medio malsano y cruel que lo lleva a la locura a pesar de la ternura de Ofelia, de encantadora poesía. El romanticismo embellece la tierra fugazmente, liberando al escritor de las antiguas reglas de composición y estilo clásico, y luego el realismo se encarga de reformar la novela, tomando sus elementos de la vida inmediatamente después, la nave de la literatura que se deslizaba sobre aguas tranquilas, encalla súbitamente en los escollos sociales, morales, políticos y en lo que hay de más enfermizo en la humanidad. Es verdad que antes también Boccaccio y Barbosa du Boccace y sus emulos trataron asuntos fuertes de fornicación, exponiendo los lados escabrosos de la sexualidad, de lo cual se aprovechó Donato Sade para revivir las pasiones morales y corrupciones de la comunidad parisiense que representaba la colmena humana. La Magna Grecia, que ofreciera los más altos exponentes de la tragedia, resucitó súbitamente en la actualidad, muy deformada para responder a la hazaña de las irregularidades que dominan todas las latitudes del planeta. Un tropel de aflicciones en piélagos voraces supera a la imaginación dispuesta a ahogar los ideales de la belleza del pensamiento, pero sobre todos los libros y más debatido que todas las obras de la humanidad, el Evangelio de Jesús vuelve las criaturas de estos días. Ningún otro que lo supere en poesía y en realismo, en romance y en tragedia simultáneamente. Un pequeño libro, pero más significativo que todos los que fueron escritos antes y después que él. Es como una chispa que provoca el incendio, como un grano de mostaza o una simiente de trigo que se multiplica en una sementera íntegra, rica y bendita. Ninguna síntesis de moral pudo superarlo. Los más obstinados combates contra su contenido jamás lograron destruirlo. Los hombres que recibieron su claridad se transformaron en lúceros de la noche humana y, aunque perseguidos y destruidos, no dejaron de vencer. De ese libro, sin igual, nos valdremos para lo que se leerá en esta obra. No es un libro histórico sobre Jesús y su época. Son recopilaciones de hechos y acontecimientos que a veces obedecen a la cronología de su vida y otras se subordinan a nuestra concepción, a pesar de estar perfectamente localizados en los textos y sucesos evangélicos. Algunas de estas páginas aparecieron oportunamente en la imprenta Lega o Espírita. Aquí están reordenados para un sencillo trabajo que damos a la luz.
modesta contribución evangélica son pinceladas de ternura, cuadros evocativos, donaciones del alma para la reflexión de los que confían en un mañana dichoso. Ojalá que estos estudios consigan iluminar a algunos espíritus que están librando duras batallas o despertar a aquellos otros que duermen. No hay ninguna presunción literaria, intención exegeta o de deseo vano. Después de meditar demoradamente sobre el siempre joven poema de la Buena Nueva, le unimos estas narraciones con las que deseamos homenajear a los que esperan pasar este invierno y esta noche, seguros de que todo cambiará cuando regrese la primavera. Jesús sigue siendo la eterna primavera que todos anhelamos. Esperar su regreso es la ambición que debemos abrigar por ahora, preparando la tierra desde ya para ese momento de vida, belleza y abundancia. Amelia Rodríguez, Salvador, 14 de julio de 1976. ¿Algún comentario? Dice, panorama histórico. Siendo propiedades de las tribus hebreas anteriores al siglo XIII, al siglo XIII antes de Cristo, que habrían sido formadas por los hijos de Jacob, las tierras de Canaán se reunirían en un reino a partir del 1025 a.C., aproximadamente bajo la tutela de Saúl. Con todo, la historia de Israel se pierde en la historia de la antigüedad oriental, debido a que estas tribus que habitaban aquellas tierras estaban compuestas por descendientes del pueblo que Moisés había liberado de la esclavitud de Egipto en el pasado. Pero sería David, el gran organizador, quien consolidaría más tarde el reino teniendo a Jerusalén como capital. Sus límites se ampliarían con las tierras de la Galilea y la parte este del río Jordán. Con Salomón, la nación se transformó en un pueblo próspero y durante su reinado exigió, entre otras obras notables, el templo que perpetuaría su nombre y del que se enorgullecería toda la raza israelita a través de los tiempos. Posteriormente, y con la muerte de este sabio y gran rey, la nación fue dividida en 10 tribus que formaron el reino de Israel con Jeroboam, y las 2 restantes fueron el reino de Judá bajo la inspiración y gobierno de Roboam hacia el 933 a.C. A la armonía, el Jordán serpeante entre adelfas permanentemente florecidas, vertiendo las nieves derretidas que caen de lo alto del Hermón, Cafarnaúm verde y suave, con sus gentes sencillas, analfabetas y afables, y la Judea árida, áspera y violenta, como sus hijos, he aquí los lugares donde él vivió. En la Galilea, entre otros momentos épicos o apoteóticos, están las bodas de Caná y el sermón de la montaña, la invitación agradable a los discípulos, en medio de los ramajes verdes y del cielo azul violeta, junto a las aguas ricas en peces. En Judea se vivieron momentos graves, el sermón profético, las persecuciones, el beso de Judas, la negación de Pedro, la prisión infame, la odiosa crucifixión, la muerte. Pero la resurrección está más allá de todo lugar, es la cima de todos los altiplanos, la gloria estelar, el puente de luz, eterna para la ascensión de todos. Millares de manuscritos relatan su vida y sus hechos. Los 4 narradores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entre tanto son de una veracidad tal que sus escritos son el mismo mensaje y vida, visto por escribas de distintas culturas, emotividad e intereses, convergiendo y centralizándose en ese personaje fuera de lo común que es Jesús. Leerlos es saborear las antiguas angustias del mundo y el néctar de los cielos que se escogerá de acuerdo al paladar de cada uno. La historia dice que su vida es auténtica, a pesar de que algunos historiadores lo nieguen. Las informaciones seguras y correctas lo sitúan en el tiempo y en los sucesos de la época. Los evangelistas no fueron novelistas ni historiadores, sino narradores de una vida que fue la mayor de todas las vidas, ni ficción ni comentarios extravagantes en sus palabras,
Testigos unos, otros oyeron sus hechos de boca de esos testigos que vivieron con él, pero todos fueron inspirados y conducidos en las informaciones por él y sus embajadores invisibles, embajadores también del reino indestructible. Lucas cita los hechos con detalles históricos, conmovedores y fidedignos. En la época de Herodes, cuando un sacerdote llamado Zacarías, 1:5, y más adelante, en el 15º año del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de la Galilea, su hermano Felipe de Abilene, Turia y Traconítida, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Mateo escribió los dichos del Señor entre el 50 y el 55. Marcos narró los acontecimientos en un periodo que va desde el 55 al 62 en Roma junto a Pedro. Lucas hizo lo mismo inmediatamente después, alrededor del año 63. Juan escribió sus relatos místicos entre el 96 y el 104 en Efeso, hacia donde fue una época de Domiciano, cuando dejaría la tierra durante el reinado de Trajano, en ese mismo año 104, a edad muy avanzada pero lúcida. En el 63, aproximadamente, Lucas narró los hechos de los apóstoles, valiéndose de las informaciones que le llegaban a través de personas que habían presenciado esos acontecimientos inolvidables. Pie de página. Hay divergencias entre los estudiosos y los historiadores. Preferimos ese periodo. Aguas benditas de vertiente, los textos evangélicos que fluyen hacia un mismo río, el de la verdad. Pie de página. Ver el prefacio del libro Las primicias del reino. Nota del autor espiritual. Pasaron fastuosos hechos históricos, culturas y civilizaciones se sucedieron. Unos pueblos sustituyeron a otros, los hombres se fueron y renacieron en otras épocas, mientras que Jesús continúa igual. El hombre de hoy que lo busca, lo encuentra. Compasivo y gentil, aguardándolo como al joven rico del pasado le dijera en aquel atardecer a la entrada de la ciudad, dice hoy: vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y sígueme. Te estoy esperando. Sí, Jesús espera. ¿Algún comentario? Considero que hay que tener cuidado con esto de los 4 evangelios, porque ahí mismo se menciona que fueron escritos entre 50 y 100 años después de las convivencias que se habían tenido con Jesús. También hay que tomar en cuenta el pensamiento de esa época, que sí era un pensamiento machista, que por ejemplo María Magdalena tuvo ciertas contribuciones que no se tomaron en cuenta. Y también hay un evangelio que le llaman evangelio apócrifo, que también fue de María Magdalena. Y otra cosa también es que aquí se está mencionando que son, hasta cierto punto, que son incuestionables o indiscutibles los evangelios de estos 4 evangelistas principales, y eso también es otro error, que no se puede estar sin cuestionar nada, todo tiene que analizarse, no es solo de aceptar y aceptar. Entonces hay que tener cuidado también, porque no podemos estar seguros de qué tipo de influencia pudo haber habido también a la hora de recibir la comunicación. Porque sí, esto de creer sin cuestionar, sí, yo lo veo como un error. Muchas gracias. Ante Jesús, página 25. Ningún otro rey que se le asemeje. Los transitorios mandatos del mundo lucían ropajes de nobleza que generalmente obtenían mediante las arbitrarias manos de la guerra, y confeccionaban sus mantos, establecían las bases de sus imperios sobre cadáveres insepultos y proclamaban sus primeras leyes signadas por la orden legalizada de matar, o al son ultrajante de los ingentes suplicios que imponían a los vencidos y a los débiles. Mientras poseían el cetro y mantenían la corona, criaturas y ancianos indefensos padecían en el cautiverio, donde consumían sus fuerzas y desgastaban su vida.
Cercados por la adulación, pasaban en medio del odio recalcitrante, respirando soberbios y crueles las maldiciones que inspiraban. Aumentando la prepotencia, generalmente se tornaban víctimas indefensas de sus propias necedades, en las que sucumbían, vencidos por la flaqueza que habían cultivado, disfrazada en la fuerza abrumadora de la insensibilidad con que trataban a sus víctimas. Muchos de ellos que adquirieron la gloria como héroes y vencedores no se libraron después del sepulcro de los episodios de la locura en la que se demoraron largo tiempo y repetidas veces renacieron, señalados por las llagas que asimismo se produjeron en los tejidos útiles de sus espíritus rebeldes e insensibles. Un sinnúmero de príncipes en todos los lugares de la tierra comenzaron la vida física ilusionados por las emociones de los cortes y por las esperanzas que se desvanecían ante una plebe ensordecedora y campesinos que se les sometían infelices. Interminables fiestas anunciaban sus llegadas y generalmente los sones de la algarabía eran sustituidos por los gemidos de los súbditos abrumados por impuestos absurdos y reglamentos inhumanos. Pero todos ellos, a pesar de gozar de la grandeza y tesoros de la tierra, entregaron sus cuerpos en la tumba y no pudieron huir de la destrucción de los tejidos en descomposición, muchas veces sepultados apresuradamente para no esparcir el horror producto de las células putrefactas. Darío, que erigió el más poderoso imperio de la antigüedad, no se eximió de la derrota de la muerte, sucumbiendo con él la grandeza persa. Marco Antonio se suicidó para evitar la humillación en el Fórum de Roma frente al poder de Octavio. Los secuaces de Alarico, el visigodo, desviaron el curso del río Busanto para resguardar los despojos del vándalo que falleciera en Consensa e impedir que los enemigos profanaran más tarde sus vestimentas destruidas. Felipe I de España, el Hermoso, exhalaba insoportable hedor antes de que la muerte lo condujese a la realidad de la vida. Isabel I, que engrandeció a Inglaterra y la gobernó con manos de hierro, inútilmente suplicó algunos minutos más antes de atravesar al pórtico del sepulcro como toda criatura vencida. Catalina de Medici, que desencadenó la terrible matanza religiosa, no pudo huir del mismo destino que impuso a sus víctimas. Luis XIV, que gobernó Francia durante más de 70 años y fue el último ejemplo del absolutismo monárquico, elaborador del derecho divino de los reyes, sucumbió envejecido, dejando a Francia agotada. Monarcas y reyes gozaron de la grandeza del mando y sin embargo siguieron extenuados la inevitable marcha por los horribles sendas de la pusilanimidad y de la muerte. Con Jesús, entre tanto, un sencillo establo fue elevado a cuna de luz para su primer contacto con los hombres. Aguardado cariñosamente para la salvación de todos, dio su vida sin quitarla de ninguno de aquellos que lo esperaban. Valiéndose de incomparable espectáculo de la naturaleza en fiesta, inició su ministerio rodeado de ángeles y cercado de animales y pastores. No hubo voz que se igualase a la suya, no hubo amor igual a su amor. Rey de la tierra, cuyas fronteras se pierden en el sistema que la sustenta, fue el siervo de los más sufridores. Nunca acusó, persiguió ni produjo alguna víctima. No tuvo título alguno para ostentar, solo aceptó el del maestro por ser, en realidad, aquel que sobrepasó las dimensiones del pensamiento humano. El único que supo, sin recelos, que le estaban reservadas dos maderas cruzadas hasta entonces, símbolos de suprema humillación en forma de horrendo suplicio. Hijo del hombre, elevó a todos los hombres hacia Dios. Transformó los abyectos maderos de la cruz en la horizontabilidad que recibe y abraza a toda humanidad y a la verticalidad con la que la eleva hacia Dios. Nunca receló, se justificó o evadió alguna disposición de importancia, y colocado en una cueva recién abierta, sin détritos ni cadáveres que le inaugurasen, la dejó vacía por ser la resurrección y la vida. Testimonios insospechados lo reencontraron, amigos desconocidos y dudosos.
dos puertas de acceso que él dignificó, la cuna y el sepulcro, dos símbolos de liberación, entrada y salida de la vida, rumbo a la vida. ¿Algún comentario? Aquí se nos está mencionando, en el caso, por ejemplo, de los reyes, cuando han sucumbido a la vanidad, Sí. o han sucumbido también al orgullo. Y también el problema de la soberbia. Estos son ejemplos así que son bastante evidentes. Tienen que servir para que reflexionemos. Y también tomar en cuenta que en el caso de los que no somos reyes, o sea, la mayoría, la situación es más delicada porque no es evidente. No es evidente. Entonces, alguien puede tener buenos logros y esos logros se pueden distorsionar como logros cuando puede ser que hasta cierto punto haya vanidad. Y como no estamos en la monarquía o la realeza, mejor dicho, entonces no se nota. Y el inconveniente es que poco a poco nos podemos ir enredando en ese orgullo, en esa soberbia. Y darnos cuenta hasta cuando ya perdimos la prueba. Entonces considero que sí hay que tomar en cuenta que estos ejemplos de los reyes son casos así que son bastante evidentes, pero que también tenemos que analizar las situaciones que son más sutiles, que apenas se pueden notar si es que hay posibilidad de que haya algo de luz. Por ejemplo, se puede dar el caso del hermano que se pone a estar echándole tierra, echándole lodo al otro hermano para engrandecer y elevar más su ego. Pero como está acostumbrado a hablar mal del hermano, ¿no? Dice, no, si es que ya sabes cómo es Pepe. No, si mira cómo mantiene esto. Ajá, le está echando tierra, está echando lodo, va hasta cierto punto la atención desviándola hacia Pepe, pero no se da cuenta que con eso también está desviando sus ojos, los ojos de su conciencia. Ya no miro lo que estoy haciendo, sino que solo veo lo que está haciendo Pepe. Solamente. Gracias. Dice, las bodas de Caná. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo con respecto al lugar donde se produjo el hecho. Por otra parte, esto no es importante. Lo irrefutable es el hecho en sí mismo, que pasó a la historia del Evangelio como marco inconfundible de los nuevos tiempos. Lo narra Juan, con lenguaje claro y preciso, sin retoques ni confusas imágenes de retórica. Lo sucedido es conmovedor de los hechos más bellos, el único en toda la buena nueva que se da en un clima de alegría en el que Jesús participa de los júbilos de todos y donde se permite vivir los regocijos transitorios del mundo. Posee un profundo sentido, contiene un mensaje oculto, delicado, trascendente. Era Adar. Las lluvias del invierno habían cesado, la tierra cálida se prodigaba en flores mientras los diferentes tonos de verde constataban con las piedras negras y el cielo azul acerado. Hacía frío por la mañana, el sol abrazaba al mediodía y la temperatura bajaba al atardecer. A lo lejos, el marco líquido del lago transparente se destacaba junto con el monte Hermón, coronado de blanquísima nieve. De vez en cuando, las voces de la naturaleza se escuchaban en poderosa orquestación, mientras los cantos de las tórtolas formaban un dúo con el viento primaveral. Betsaida se sitúa a 208 metros por debajo del nivel del mar y Nazaret a casi 500 metros por encima. La aldea pudo haber sido la elegante Kefkena, próspera y encantadora, situada entre bosques floridos y aguas cantarinas, la suave ladera de las montañas que ascendía
de Betsaida era de unos 28 kilómetros y se atravesaban las zonas escarpadas por los atajos existentes entre el Tabor y Jernac, a 10 kilómetros de Nazaret. Sin embargo, el paisaje fresco y agradable atenuaba lo escarposo del camino. Hacía 2 meses que él había salido de Nazaret, dejando la carpintería con las herramientas en silencio. Hacía poco que él había estado en Betabara, en el Jordán, y se había dejado bautizar. Había pasado después por el gran testimonio de las tentaciones y había convocado a los primeros compañeros y se producían los factores favorables para su ministerio. María se encontraba en Caná, había sido invitada al igual que Jesús y sus discípulos y se había adelantado. Él la abrazó con infinita ternura al llegar. Ella lo aguardaba con ansiedad creciente y afecto entrañable. La escena conmovedora estaba asignada por las expectativas de la felicidad de la madre nostálgica que se renovaba con el cariño del hijo tierno que la abrazaría. Los abismos de la distancia se cerraron entre ellos, se hizo una profunda y espontánea comunión con Dios. Aquellos 2 primeros meses de separación fueron en pre-anuncio de la temporaria y dolorosa distancia terrena que se interpondría después entre los dos. Él debería recorrer los caminos ásperos de los hombres, amando pero no amado, mientras que ella lo seguiría después con el alma desgarrada por invisibles y afilados puñales. En cierta manera, serían así las vidas de todas las madres, particularmente de aquellas que donan al mundo, los mártires, los héroes, los santos. En ese momento, Felipe y Natanael, que eran de Caná, estaban a su lado y lo seguían. Eran jóvenes y necesitaban algo para embriagarse de fe, a fin de que más tarde donaran sus vidas tal como lo hicieron. La fiesta nupcial se iniciaba en un clima de expectativas y circunstancias felices. Todas ellas en Israel eran muy importantes. Su duración era de 3 a 8 días, según los recursos financieros y la posición social de los novios. La ceremonia era solemne y el compromiso responsable y de importancia. La novia era llevada en una silla especial de acuerdo a los antiguos rituales y la alegría brotaba de todos los participantes de la ceremonia. Los convidados, normalmente austeros, abstemios y mesurados, en otras ocasiones se tornaban en estas oportunidades en bullangueros y pródigos en exceso. Al caer en la tarde, cuando las orlas de luz doraban la cúspide de los montes más altos y la penumbra del atardecer permitía ver el titilar de las estrellas en lo alto, las fiestas se iniciaban. Los actos nupciales se habían iniciado ya y todos, felices, se saludaban efusivamente y brindaban por los flamantes esposos. Los músicos y los bailarines invitados llenaban de melodías y movimientos las pérgolas, las galerías y las amplias salas de la casa donde todos se agrupaban. Se realizaron cuidadosas abluciones de acuerdo con las severas recomendaciones de la ley. 6 jarras de piedra de 2 o 3 metretes, cada una estaban colmadas. Los invitados comían manjares exquisitos, golosinas, frutas secas y peces ahumados, fritos, carnosos y con cebolla. Las alegrías de la mesa abundantes se unían a las canciones y al vino embriagador. Eran famosos los viñedos de la región, capitosos y diferentes. María, diligente amiga de la familia, observaba las escenas y se alegraba de ellas. La presencia del hijo era motivo de felicidad para su corazón. Al día le sucedió una noche serena y los festejos prosiguieron. El vino corría abundante. Algunos invitados llegaban tarde y la emoción se renovaba con ellos. En el transcurso de la fiesta, María comprobó que el vino no iba a alcanzar para saciar a todos y recurrió afligida a su hijo. Ella conocía su procedencia, su poder y resolvió interceder ante él en nombre de la familia. En cierta forma, de allí en adelante, ella sería la perenne intercesora ante su hijo en favor de las criaturas humanas de todos los tiempos. A partir de entonces, se convierte en la sublime mediadora entre Jesús y los hombres. Discretamente se acercó a él y en voz baja le expuso sus recelos. «Faltará el vino», le dijo con preocupación,
y eso es señal de mal augurio para los recién casados que comienzan a edificar su hogar. Jesús estaba por encima de todas estas consideraciones mezquinas, no se preocupaba por cuestiones de poca importancia ni por las insignificancias de esas creencias, e Israel poseía muchas de ellas. La miró amoroso y le contestó con su ternura habitual de hijo cariñoso: mujer, ¿qué tengo que ver con esto? Mi hora aún no ha llegado. La expresión mujer, a pesar de sonar violenta en los oídos modernos, era una manifestación de cariño y respeto, filiales desde épocas remotas en Israel. Desde la cruz, él repetiría nuevamente esta palabra en un tono de inolvidable angustia, pero también de devoción. María, que conocía su disposición para servir, le dijo a los siervos serenamente: haced todo lo que él os diga. Hay un breve momento de larga espera. Los dos amores intercambiaban su ternura. Ella sonríe y él medita. Seguidamente, sensibilizado por la importancia del momento, él se acercó a los servidores y les propuso: traed las tinajas y llenadlas. Y el agua fluye y llena, transparente y clara, los depósitos delante de él. Extiende las manos en silencio sobre el agua. La escena es rápida, sencilla, sin alardes. Pocos la perciben, solo aquellos que están cerca. Valiéndose de una pequeña copa, recoge un poco y bebe. Llevad las vasijas al mayordomo y distribuidlas. La dulce voz surge con indefinible modulación. Aquel será el primer momento que deslumbra con sus obras, no el último. Él conoce a los hombres, su infancia espiritual, sus aridezas. Con las alegrías se iniciarán sus dolores. El maestro de ceremonias, tomando un cáliz dorado, recoge el líquido y lo bebe, exclamando admirado: este vino debería haber sido servido antes de que los invitados estuviesen aturdidos, para que lo pudieran saborear mejor, pues así es la costumbre: presentar primero el bueno y después el de calidad inferior. Los comentarios lo señalaban como responsable de lo ocurrido. La sorpresa se une a la admiración. Él calla. Los sonidos de las flautas, laudes y pífanos son la contraparte de la melodía de entusiasmo que brota de todos. Caná será el marco inicial de su ministerio público en una boda, en un momento de fiesta. Su prisión se producirá en otra fiesta, en la de la Pascua, mientras Israel vive jubilosa. En la primavera, él participa de las bodas y las bendice. Da significado y responsabilidad al matrimonio. Allí brinda apoyo, da comprensión, comienza a donar, dosificando la esperanza de todos. Aquí el deber es cruz de devoción. En la otra oportunidad se da a la humanidad sacrificando su propia vida, sorbiendo vinagre y él en el madero de la agonía. Esta es la cruz de la renuncia, de la abnegación. Sus hechos son lecciones de inconfundible belleza y sabiduría. Entre las dos fiestas pasan menos de 3 años. Los viejos cimientos del mundo tiemblan en este ínterin. Su voz vuelve a formular los códigos de los derechos humanos y sus acciones iniciarán la era nueva del amor jamás soñada anteriormente. Él es el día pleno de las criaturas de todos los tiempos y el divisor de la historia. Natanael y Felipe quedan deslumbrados con el fenómeno de la transformación del agua en vino. Participan de los comentarios que todos hacen sobre él y no caben en sí de entusiasmo. Desde ese momento su nombre se hace conocido y se lo identifica con facilidad. La voz del pueblo lo propaga a los 4 vientos. Cuando llegue el momento oportuno, en las playas y en las plazas, en las sinagogas y en las calles, él abrirá los brazos y cobijará a las multitudes, conduciéndolas hacia la luz inextinguible y hacia la felicidad sin fin. Caná es la señal inicial del Evangelio de los Hechos, el Gólgota. Sin embargo, no se tornará el término de su mensaje como se supuso. Hasta hoy, en las alegrías y en las tristezas, Jesús se presenta ante los hombres de todos los tiempos de la misma manera que lo hizo en las inolvidables bodas de Caná, produciendo un sublime noviazgo con la criatura humana y conduciéndolo al mismo tiempo a las excelsas nupcias que se realizarán en el reino espiritual, su reino
más allá de este mundo. ¿Algún comentario? Sí, considero que efectivamente, como se mencionaba, las enseñanzas que dio Jesús hace 2000 años, esas no van a perder vigencia en ningún momento, porque son unas enseñanzas que son como una canción de Facundo Cabral que decía que el amor y la verdad son eternos. La verdad no va a cambiar y el amor tampoco se va a desvanecer. Entonces estas enseñanzas de Jesús también hay que tomar en cuenta que han pasado 2000 años y es como que si solamente hubiéramos sabido de ellas y no nos hubieran interesado o no me hubieran interesado, para no estar ahí incluyendo a todo el mundo. Entonces, si en 2000 años se podría decir que ha habido como un estacionamiento, no ha sido mayor avance, pero no porque no sirvan las enseñanzas, sino que si no tengo la voluntad de poner en práctica, no voy a tener resultados si no pongo esfuerzo. Entonces, 20 años, 30 años, 25 años, se podría decir que no es nada, es una situación de tiempo insignificante comparado con los 2000 años que se han perdido. Ya se fue. Vamos a finalizar la reunión de esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.